Hola, hola. ¿Cómo nos cuesta sentarnos y dedicarnos tiempo? ¿Cómo nos cuesta decidir fortalecernos? Me encanta pensar en esa frase que decía Pablo de escudriñarlo todo y retener lo bueno. Pues en esta semana mi esposo compartió con nosotros una historia de un joven y quiero compartirla con ustedes. De verdad, ojalá puedan retenerla y ojalá puedan pensar en qué aprendemos de esa historia para nosotros ser mejores. Esa es la historia de un joven que vive en San Francisco, en Estados Unidos, y por diferentes razones en su vida llegó a una etapa depresiva, una etapa en la que él obviamente no estaba buscando. Y como él vivía solo con su papá, no tenía muchas personas a quienes compartir el sentimiento que tenía en ese momento o todas las experiencias que estaba pasando en ese momento. Eh, y para no hacerles larga la historia, el muchacho decide que un día va a ir a tirarse al puente de San Francisco y ya llega ese día. El joven se sube a un tren y en el camino va pensando que alguien lo tiene que rescatar. En el camino va pensando que a pesar de que él había estado enojado con Dios, él le pedía que le ayudara para que alguien le viera que estaba triste, que estaba solo, que se sentía abatido y que él quería ayuda, necesitaba esa ayuda. La cosa es que él se sube y en el camino se encuentra a otros jóvenes y al verlo llorar y al verlo triste se burlan de él. Entonces él empieza a sentir que mejor la decisión que ha tomado de quitarse la vida es lo correcto. Pero otra vez siente que no, que necesita luchar, entonces piensa, me voy a bajar por la puerta de adelante y seguro el chofer me ve triste y me va a detener. Pero el chofer iba acelerado, iba apurado y cuando él pasa por donde el chofer le dice, apúrese, apúrese, bájese, bájese. Llevaba presa. Y el joven entonces se queda apesadumbrado y pensando, la verdad es que a nadie le intereso. Y se baja, llega al puente y la siguiente escena es que él se tira del puente. Hay otras personas viendo la escena, pero no hubo tiempo para detenerlo. Entonces él se lanzó y él cuenta, porque él sobrevive a eso, y él cuenta que cuando él va cayendo, él va diciéndole al Señor, eso fue un error, ayúdame, necesito sobrevivir a eso, necesito que otros sepan que esto fue un error. No quería hacerlo, estaba triste. Solo duró 4 segundos en caer, la caída era de 100 metros, así que el golpe fue muy, muy grande. Y definitivamente cuando mi esposo contó esta historia, yo pensé, obviamente no sobrevivió. Pero el Señor siempre tiene maneras de enseñarnos y ojalá podamos aprender de esa historia. Una historia dura, pero una historia que tenemos muchas cosas que aprender de ella. Cuando él cae, se hunde 30 metros. Entonces dice que él empieza a tratar de nadar, pero por el golpe, obviamente se fracturó, ¿verdad? Y su columna vertebral no dejó de funcionar y sus piernas dejaron de funcionar, así que él no podía mover su pierna. Pero como pudo, él empezó a tratar de nadar y llegó a la superficie. Cuando llegó varias veces se hundió, entonces volvió a salir, se hundió y hasta que él pensó que a nadie le interesaba y seguramente nadie lo había visto que se tirara, entonces que no, que iba a morir ahí y se iba a dejar morir. Sin embargo, las personas que le vieron tirar se habían llamado a la policía, ya un guardacostas estaba más cerca de él, aún así no había una manera como él pudiera eh, sentirse salvo. Pero vean cómo son las cosas de la vida. El Señor siempre tiene maneras inexplicables de ayudarle a uno. Él cuenta que en su afán por salir a flote, él siente que algo lo empuja y él piensa, seguro un animal, un tiburón y me quiere comer. Y varias veces siente lo mismo, que algo lo empuja, un animal lo empuja, un animal lo empuja. Y no se da cuenta qué es, pero se da cuenta que el animal quiere ayudarlo. Entonces en algún momento el animal lo ayuda y él empieza a flotar y ya lo rescatan. Cuando llaman al papá
le dicen lo que pasó, el intento que él hizo, ¿verdad? Así que el papá llega al hospital y el joven le pide perdón a su papá por haber intentado quitarse la vida, pero el papá sabiamente le dijo que lo perdonara, porque él nunca se dio cuenta de lo que él estaba viviendo. Así es que por el contrario, que lo perdonara. La historia termina muy bonita porque con el tiempo él, bueno, ya se hace más grande, encuentra a una muchacha y se casa, tiene hijos, encuentran una solución para su columna, entonces él logra caminar nuevamente con el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, para mí esa historia tiene muchas cosas que podemos rescatar. ¿Qué sería si esa experiencia la hubiéramos vivido nosotros? Definitivamente quisiéramos que alguien nos rescate. Y los que ya hemos vivido una depresión, en su momento quisiéramos que alguien esté pendiente de nosotros, quisiéramos que alguien, eh, que por el contrario de estos jóvenes que se burlaron de él porque lo vieron llorar, quisiéramos que alguien nos preguntara por qué estás así, no estás solo, o que en vez de andar tan a prisa como él, el conductor, que nos detuviéramos y pensáramos, no es normal que alguien ande llorando por las calles, no es normal, tengo que preguntarle. Que pudiéramos nosotros ser un poco más sensibles al dolor ajeno. Hoy la verdad les comparto eso con la única intención de que podamos hacer más pasajera la vida de algunas personas. La vida es difícil y hoy en día mucha gente está teniendo crisis de ansiedad. La depresión es un reto a nivel mundial y se vive a todos los niveles. Niños, adolescentes, adultos mayores. Es una realidad que nosotros tenemos que aceptar y tenemos que buscar una solución. Y debo decirles que son cosas muy pequeñitas las que necesitamos hacer para que esto cambie. Para que a pesar de que los problemas mentales puedan venir, porque eso es inevitable, uno no busca estas situaciones. A pesar de eso, uno esté presto a escuchar a los demás, uno esté atento a ver las señales que las personas dan de tristeza, que cambia de actitud, que bruscamente empieza a hacer cosas que no hacía. Hay cosas y señales que uno no puede pasar por alto. Un joven que es muy alegre y de pronto se encierra mucho en su cuarto, usted necesita hacer algo por ese joven. Un vecino que normalmente siempre te saluda y siempre está alegre y ahora lo ves que no sale de su casa, haz algo de comer y llévaselo. Personas adultas mayores que ahora están enfrentando quizá la pérdida de un ser querido, quizá algunas personas perdieron sus casas con todo lo que ha pasado y la tristeza llega y ese vacío llega, entonces necesitamos ser más amorosos, necesitamos ser más creativos en eso. Yo creo que con solo el simple hecho de poder levantar tu vista y poder mirar más allá de lo que normalmente vemos, que normalmente estamos pegados al celular, que normalmente estamos pegados al tele, con cosas muy pequeñitas como pensar, y les digo, en ese momento puede estar viniendo a tu mente el nombre de una persona o la imagen de una persona y pensar, sí, ¿cómo no me di cuenta que sí está en una época difícil? Hay personas que en este momento están pasando la separación, ¿verdad? En el matrimonio, o que están en el hospital, o que ellas mismas están afrontando situaciones después de haber pasado por el COVID. Sea sensible al dolor ajeno. Mi invitación hoy es que nosotros podamos ser más como Cristo, que podamos retener todo lo bueno, que podamos ser más comprensivos, más amorosos, que podamos levantar la vista hacia aquellas personas que nos necesitan. Siempre pienso que en algún momento fui rescatada por mi Salvador. Él tuvo maneras de rescatarme. Él tuvo esos leones marinos, simbólicamente, que me rescataron y me sacaron a flote. Esas personas maravillosas que
Me dijeron aquí estoy, sin decirme nada, sencillamente ahí estaban. Debo decirles que esa historia me hizo reflexionar muchísimo de si mis conversaciones con ustedes son sinceras, si mis conversaciones con ustedes son superficiales o realmente estoy interesada en hacer una conversación real, que sea más afectiva. Si no lo es, necesito cambiar algo y necesito ser más como Cristo. Yo creo que entre más amor, más afecto, más abrazos, más cariño damos, la situación es un poco más pasajera. No es que no vamos a vivir estas situaciones. Es necesario, es parte del proceso del ser humano y las tristezas vienen y en esa época tan difícil pues es inevitable todo eso. Pero creo que si damos un poquito más de amor, podemos ver un cambio, podemos ser esas personas que rescatamos, podemos ser esas personas que esa otra persona que está pasando un mal momento puede sentirse amada y rescatada por nosotros. Ojalá nosotros podamos tener ese amor, ese espacio en nuestro corazón para hacer ese cambio y que en esta semana podamos compartir este mensaje, podamos llegar a todas esas personas que necesitan de nosotros. Y si no es por el mensaje, entonces que sea por tus acciones, que sea de una manera activa. Cuando nosotros decimos a las personas te amo, te quiero, te extraño, no sirve de nada si uno no lo demuestra con acciones. Así que esa persona que se está sintiendo sola puede saber que está acompañada, pero si tú no demuestras ese amor que tienes por esa persona, el vacío es grande. Entonces lo que hay que hacer es cambiar de actitud, lo que hay que hacer es demostrar ese amor que decimos sentir por las personas. Ojalá lo tomes como un reto personal. Ojalá te sientas como yo, motivada a hacer más por otros, a dejar de pensar que solo yo sufro, a dejar de pensar que solo yo vivo un montón de cosas y que vivo en una isla. No es cierto. Nos necesitamos. Esta es una época difícil, pero todavía podríamos ponerle un poco de color a todo lo que estamos viviendo. Que tengan un bonito día y que saquen tiempo para ver el video y compartirlo y comentarlo. Y gracias a todas las personas que se toman el tiempo para ver los videos y además contestarme, escribirme. No se imaginan lo que me llena eso. Porque a pesar de que dedico poquito tiempo para hacerlo, cuando recibo las respuestas es maravilloso. Me siento llena, me siento feliz de poder ser parte de la solución. Que tenga un bonito día. Un abrazo.